Dios te bendiga, Dios te guarde en este momento. Muchas bendiciones para tu vida en este día. Yuberquis Cordero de este lado, derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en sus vidas y en sus corazones. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que va a ser de bendición para tu vida. Amén. ¿Cómo es posible? Algunas personas quizás se preguntan, mantener o tener gozo en medio de circunstancias difíciles. ¿Cómo podemos hacer eso posible? Yo sé que quizás tú sabes que podemos tenerlo. Es decir, tú sabes, si eres cristiano, que es posible tener gozo para nosotros como cristianos en medio de circunstancias difíciles. La pregunta es, ¿cómo es que lo logramos? ¿Cómo es que eso puede ser posible? ¿Y cómo es que podemos permanecer en ese gozo en medio de circunstancias difíciles? ¿Cómo es posible que tú puedas estar llorando, que tú puedas estar en una situación indescriptible que quizás otras personas no pueden entender, y a pesar de eso el gozo de Dios nunca se va de dentro de ti? ¿Cómo es posible? Es decir, ¿cuáles son las vías que utilizamos para llegar ahí? De eso es que vamos a hablar. Ese es el tono de la pregunta en el día de hoy. Amén. Y bendito Dios, para continuar con este tema, yo te invito, ¿verdad?, a que escuches este video hasta el final. Muchas veces hay algunas cosas importantes que no son dichas al principio, sino a veces en la mitad del video o al final. Y que si la pierdes, podrías estar perdiendo algo muy importante y clave para la respuesta y para ser aplicado en tu vida espiritual. Amén. Nosotros sabemos todo, ¿verdad? Siendo los que somos cristianos, que el gozo verdadero viene de Dios. Eso lo sabemos, ¿verdad? Eso no hay que discutirlo. Y que el gozo verdadero no depende de nuestras circunstancias, no depende de las cosas que nos rodean. También debemos decir que para todas las personas, sean cristianas o no, nos gusta, ¿verdad? No hay ni que decir, ¿verdad?, que entre la tristeza y el gozo elegimos el gozo. Nadie quiere estar triste. Todo el mundo quiere estar gozoso. Así que el gozo es una de las cosas que nosotros más buscamos. Es una de las cosas que, si tenemos que hacer algo para conseguirlo, nosotros investigamos y descubrimos qué es lo que tengo que hacer para conseguir el gozo, porque yo quiero tener gozo. No hay una sola persona que rechace el gozo, que rechace sentirse gozosa, no importa su personalidad, ¿verdad? Hay personas que son más activas, hay otras personas que somos más tranquilas, pero a todos nos gusta, ¿verdad?, sentir gozo, nos gusta estar en gozo. Por eso, para nosotros que somos cristianos, aunque haya dificultad, nosotros podemos tener el gozo de Dios. El gozo de Dios, debemos dejar esto establecido desde el principio, no depende de nuestras circunstancias. Si las circunstancias que nos están rodeando son duras, son difíciles, son tristes, y nuestro gozo dependiera de ello, pues nosotros vamos a estar igual que en nuestras circunstancias, vamos a estar tristes, vamos a estar sintiéndonos en una situación, ¿verdad?, de depresión, quizás algunos, quizás otros de tristeza, de preocupación, ¿verdad?, si dependiera de cómo se ven las circunstancias. Pero lo primero es que nuestro gozo no depende de las circunstancias. Esa es una de las razones por la cual el gozo en el cristiano puede permanecer a pesar de las circunstancias difíciles. Otra de las razones por la cual el gozo puede permanecer es porque ese gozo, como acabamos de decir, no fluye de las circunstancias, sino que fluye directo del Señor. Es decir, quien lo transmite es Dios. No lo transmiten las circunstancias, no lo produzco yo misma, no lo produce la persona que me está escuchando. Lo crea, lo produce Dios, y Él es que lo fluye hacia nosotros. Por eso, aunque haya circunstancias difíciles, podemos tener gozo, pero para que ese gozo puedas tenerlo y pueda permanecer en él, necesitamos mantenernos conectados a su fuente. Y ahí está el punto. Lo primero que tenemos que entender es que viene de Dios. Dios es que lo da, no lo dan las circunstancias. Por eso la circunstancia está difícil, pero todavía hay gozo, porque no viene de la circunstancia, viene directo de Dios. Pero para poder recibir ese gozo necesitamos mantenernos conectados a Dios. Si nos desconectamos de Dios, porque la circunstancia, ¿verdad?, pues nos están arrastrando a que nos desconectemos de Dios, entonces vamos a perder la fuente del gozo y vamos a conectarnos entonces
a lo que las circunstancias nos están transmitiendo, que es tristeza, que es muchas veces cosas negativas, ¿verdad? Si te desconectas, no fluirá el gozo de Dios en tu vida. Es solamente en la presencia de Dios donde podemos encontrar esa fuente inagotable de gozo verdadero y permanente y que sobrepasa cualquier circunstancia, por indescriptible y difícil que sea. En el Salmo, en su capítulo 21 y en su verso 6, aquí tenemos al salmista David: porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. También, cerquita de aquí, el Salmo 16:11, yo diría que es el verso clave para este video. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En la presencia de Dios era que el salmista encontraba el gozo. El salmista duró tiempo fugitivo, corriendo de Saúl, pero él estaba lejos, a veces entre los enemigos, pero su fuente de gozo era mantenerse conectado a la fuente, mantenerse en la presencia de Dios. Ese gozo de Dios viene a ser nuestra fortaleza para perseverar y continuar en sus caminos y el cumplimiento de sus propósitos. Nehemías 8:10 nos habla acerca de esto. Este gozo de Dios nos da la resiliencia para resistir lo difícil. A veces el gozo de Dios sentimos que no lo tenemos y nos preguntamos por qué. Y esta es, ¿verdad?, la razón principal de esta pregunta y de este análisis. Y lo que sucede muchas veces es que nos hemos desconectado de la fuente del gozo. No es posible tener ese gozo si estamos desconectados. O hay veces que lo que sucede es, nos conectamos y no desconectamos. Nos conectamos y no desconectamos. Y en eso vamos, muchas veces cuando estamos conectados recibimos, pero cuando estamos desconectados no recibimos. Y nos preguntamos qué pasa, o pensamos que el gozo de Dios es algo que a veces lo tenemos y a veces no. Pero no depende de eso. No es que a veces lo tenemos y a veces no. Es que a veces nos conectamos y lo recibimos y a veces no desconectamos y no lo recibimos. No podemos tener el gozo de Dios si cortamos lo que lo hace fluir. ¿Qué es lo que lo hace fluir? Estar en su presencia siempre, estar conectados a Dios. Entonces, en resumen, podemos decir que para que ese gozo de Dios podamos tenerlo o pueda ser producido en nuestra vida de manera constante y permanente, primero necesitamos estar conectados a la fuente que lo hace posible. La fuente que hace posible el gozo en medio de cualquier circunstancia, que es Dios. Y número 2, necesitamos confiar, necesitamos tener fe para recibir a través de esta vía espiritual lo que Dios nos quiere dar. Sin fe no podemos recibir nada que Dios nos dé. Entonces necesitamos esas dos cosas importantes. Pero la fuente del gozo es Dios, y si necesitamos o queremos tener ese gozo siempre, necesitamos mantenernos fijamente conectados a esa fuente. Desconectarnos nos pone en peligro el gozo porque nos lo va a quitar. En el momento que nos desconectamos, lo que vamos a comenzar a recibir es las cosas negativas que nos transmiten las circunstancias difíciles. Pero si nos mantenemos conectados a Dios y en su presencia y teniendo fe en Él para recibir lo que Él nos da, vamos a poder tener ese gozo de una manera permanente en nuestras vidas y nunca lo vamos a perder. Así que Dios te bendiga grandemente. Espero, ¿verdad?, haberte bendecido en este momento, vamos a decirlo así. Yuberquis Cordero de este lado, derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Dios te guarde. Bye bye.